está acá, con otro interesante tema sobre los famosos fueros. Ay, esos pinches fueros, ¿no? Controversiales desde, no sé bueno, ahorita me dices, pero creo que desde el 57, eso entró con la reforma del 57, ¿no? Los fueros. Si nos vamos a las raíces, desde la antes. Constitución de Cádiz de 1812, ya desde se contemplaba, y en algunas constituciones de allá de Inglaterra. Pero con otro tipo de matices, ahorita lo comentamos si quieres un poquito antecedente. Bueno, pues lo único que quería ya presentar es al exfiscal general de justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca, abogado penalista, y que bueno, cada 15 días nos viene a dar aquí, aportar el análisis jurídico, que ha tenido bastante jalón y buenos comentarios aquí, porque está bien, pues, ¿no? Aterrizar acá a los mortales, que nos traduzcan al español todos los tecnicismos legales. Y bueno, vamos a tener la primera parte del programa, y después, poquito después de las 2:30, estará el historiador Jacobo Calles, que también está viniendo acá cada semana para hablarnos sobre el rezago histórico que ha tenido Hermosillo y algunas políticas públicas que pudieran sacarnos de ese rezago. Pero bueno, Rodolfo Montes de Oca, entonces, a ver, el fuero que ostentan los funcionarios, ¿hasta dónde? ¿Qué alcances tiene? Buenas tardes. Primero que nada, como siempre, muchas gracias, Aarón, al chiquitín, por recibirme aquí en tu ágora. Un saludo a toda tu audiencia. Sí, pues lo que siempre se ha mencionado como fuero, que realmente viene siendo lo que es la inviolabilidad de las opiniones que los parlamentarios pueden emitir, eso es por un lado. Y por otro lado, lo que también se le puede llamar la inmunidad procesal. Okay. No es la idea ahorita hablar de todos los antecedentes y raíces, sino más bien, inclusive tomando en cuenta el tiempo, llegar a la actualidad y en particular en Sonora. ¿Cuál es la situación? ¿Y en qué momento, ahí sí me interesaría, Rodolfo? Es que, como lo acabas de decir, el fuero fue creado precisamente para que no se le pudieran procesar o juzgar por las opiniones de algún legislador, algún funcionario público en contra de otras autoridades, ¿no? Sobre todo la presidencial. Pero luego se ha vuelto esto para, a ti te tocó, giraste algunas órdenes de aprehensión para algunos funcionarios del Estado, y como ya eran legisladores, pues se le tenía que primero desaforar. O sea, ¿en qué momento llegó a eso? Que no tenía nada que ver con su libertad de expresión, sino por posibles o presuntos delitos que habían cometido como funcionarios públicos, y luego pues resulta que... Sí, son dos orígenes diferentes, aunque en su procedimiento es el mismo. En un momento dado, si se quiere, como se le llama, proceder para que se pueda una persona procesar jurídicamente y específicamente en materia penal. Como te decía hace un momento, está la inmunidad, la inviolabilidad de las opiniones, que ahí es de donde nace principalmente. Sí. Inclusive por ahí de 1397, estaba viendo ahorita, ya en Inglaterra, sí, por los parlamentos. Okay. ¿Por qué? Porque precisamente la idea era que ellos pudieran expresarse abiertamente y que no hubiera alguna represalia del rey, épocas feudales, en esa, ¿no? Exactamente. Entonces sí vino evolucionando. Posteriormente, como bien dices, cómo llega inclusive a cubrir o a convertirse en un blindaje, también como una inmunidad procesal para otro tipo de servidores públicos o funcionarios que no precisamente son parlamentarios. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se buscó es que hubiera un equilibrio, también es parte del equilibrio entre los poderes, para que en un momento dado, si un miembro, vamos pensando, del poder, el titular del poder ejecutivo, resulta que puede ser incómodo por algún motivo, o más bien, o lo quieren distraer o entorpecer en sus funciones, bueno, pues en un momento dado el poder legislativo podía buscar la forma de encauzar
al Ejecutivo, si en ese caso no tenía el monopolio de la acción el Ministerio Público, que sabemos que dependía del Ejecutivo, y entonces el Poder Judicial, con la facultad en un momento dado de poder dictar pues la privación de libertad, ya sea provisional por una medida cautelar o bien una condena, bueno, pues se podía prestar ese tipo de situaciones. Entonces, en esencia, la inmunidad procesal es con el ánimo o el objetivo de que haya un mayor equilibrio entre los poderes y que no pretenda uno de ellos intentar, así es, someter, distraer o inclusive, vamos llamando, eliminar del puesto a otro que le pueda ser incómodo, o ya sabemos cómo es la política, pues, ¿no? Y más me parece que en los últimos tiempos, bueno, pues se ha vuelto una situación en la que en muchas ocasiones, pues sí, se utilizan los aparatos judiciales. Entonces, por eso es que en su momento el origen fue ese, pero el principal, como te digo, el origen fue que los parlamentarios pudieran libremente exponer, expresar sus ideas, sus puntos de vista, porque de otra manera no habría progreso. Así Imagínate lo que es ahorita conceptos como el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad de derecho, la igualdad de género en los derechos, cuestiones como la violencia familiar, inclusive hace 30 años ese era un tema que ni se tocaba ni se tocaría, pero bueno, por eso lo que se pretende es que quienes formen parte de los congresos, los parlamentarios, puedan libremente hablar y que no sean reconvenidos, y mucho menos que puedan ser objeto de un proceso penal con motivo de lo que ellos exponen ahí. Bueno, entonces, ¿a qué voy con esto? Que reitero que son dos tipos de formas en las que existe, que es la inviolabilidad de las opiniones, de tal forma que pueden expresar los parlamentarios en tribuna, y por eso ahora, hace 30 años o 40 años, aun cuando existía esta posibilidad, pues era algo muy poco común que viéramos que las expresiones en tribuna de diputados o de senadores fueran agresivas, inclusive palabras altisonantes no se utilizaban, menos que replicaran ante el Ejecutivo. Ahora, pues de unos 30 años para acá, creo que a partir de Porfirio Muñoz Ledo, en alguna época, ahí, bueno, pues empezaron a hacer valer estas disposiciones, y ahorita si ves cualquier tribuna, por lo general, pues vas a encontrar una serie de palabras, de adjetivos, inclusive insultantes, contra otros diputados, o contra funcionarios. Hasta disfrazados, ya unos de botarga. Eso por un lado, pero como te digo, hay expresiones de injurias que bueno, en alguna época fue un delito, calumnias es otro delito, que tomando en cuenta esto, bueno, pues a ellos no se les puede encausar porque tienen esa posibilidad de la inviolabilidad de sus opiniones, y que bueno, yo siento que al final, como aquí en algunas ocasiones se ha comentado, pues es preferible que sobre la posibilidad de externar las ideas a que falte o a que estén limitados. Entonces, ese es el propósito, y creo que en ese aspecto funciona, y por eso originalmente solamente cubría a los parlamentarios. Posteriormente, por la cuestión de equilibrio de poderes, entonces también se amplía, y llegamos al grado tal de que sí me parece que hay ciertos funcionarios, ciertos niveles en los que no hay necesidad o no debería haberlos, pero lo existe. Entonces es lo que también quisiera analizar para que se conozca el caso concreto de Sonora al respecto. Por ejemplo, a ver, ¿cuáles son los funcionarios públicos que tienen el derecho al fuero? ¿Es el Ejecutivo, el presidente, gobernadores? Te lo voy a decir así, tal cual, textualmente, como dice la legislación estatal, porque también hay que recordar que hay un fuero para delitos federales y hay un fuero para delitos estatales. Si quieres, en un momento podemos, si hay tiempo, abordar lo que son los delitos federales, pero a mí me parece que en este momento lo que puede ser un poco más de interés para la audiencia y también para quienes se dediquen al servicio público es a nivel estatal. Que agarren tips. Y que además es importante hacer notar, probablemente tú recuerdes, que sí en agosto del 2018 se publicó una reforma constitucional en donde eliminaron el fuero.
O sea, existía previamente, en el 2018 se eliminó aquí en Sonora a nivel estatal. A nivel federal, bueno, el gobernador o la gobernadora seguían conservando por el que emana de la Constitución, pero a nivel estatal los funcionarios se quedaron sin el fuero. Sin embargo, bueno, inclusive hay gente, porque lo he platicado, que se quedaron en esa idea, se quedaron en esa impresión. Ellos en su conciencia creen que en Sonora para los funcionarios estatales ya no hay fuero. No, pues sí hay. ¿Por qué? Porque por ahí del año 2000, aquí lo tengo, en el 2022, se nuevamente reforma la Constitución y se vuelve a establecer el fuero aquí en Sonora. Ese fue en el paquete aquel de reforma. Sí, inclusive o sea, metieron gol ahí porque nadie, yo por ejemplo no me di cuenta, nadie, ni escuché ningún otro medio hablar sobre el tema. Bueno, pues aquí lo va a debió haber sido de llamar la atención, pues, ¿no? Déjame recordarte, yo honestamente no tengo muy presente, y aunque yo era parte en ese momento del aparato estatal. ¿El 22? No, primero te voy a hablar del 2018, que como hablabas de paquete, en ese paquete del 2018 iban aquellos famosos disposiciones constitucionales, reformas que se mencionaba mucho que le atribuían facultades al Poder Ejecutivo, a la gobernadora. Le quitaba que hubo un reclamo, al legislativo, ¿no? Un reclamo, efectivamente, muy fuerte y muy en particular, pues, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Y en ese mismo paquete de reformas que ellos se inconformaron, iba incluido la eliminación del fuero. Entonces yo considero, eso si no lo tengo ahorita confirmado, pero que cuando vamos llamándole viene la contrarreforma para dejar sin efecto aquellos, vamos llamándole ventajas que podía tener el Ejecutivo, también se incluyó el reinstalar el fuero. Y entonces aquí sí ya te puedo contestar cuáles son los funcionarios en particular que gozan de este beneficio. Entonces dice el 146 de la Constitución vigente en este momento. Del Estado de Sonora. De Sonora, sí. 140 constitucional de Sonora, porque en un momento más voy a leer también quiénes son los que, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades y Sanciones de Sonora, que regula eso, todavía va más allá y todavía le da el beneficio a más funcionarios. Que en mi concepto, bueno, pues no debía ser, pero bueno, así está. Entonces el 146 refiere de la Constitución Política de Sonora vigente actualmente, para proceder penalmente contra el gobernador. 2. Diputados al Congreso del Estado. 3. Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Fiscal General de Justicia. Titulares de las dependencias de la Administración Pública Directa del Poder Ejecutivo del Estado. Llámense secretarios de Estado, así es. Presidentes municipales, síndicos y regidores de los ayuntamientos, los consejeros estatales electorales y los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. Y luego dice, el Congreso del Estado declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión. Esto es para poder proceder en contra de ellas o desaforarlos. Y luego dice, en el caso del gobernador, deberá ser por mayoría de 2/3 partes. Entonces, por ejemplo, aquí, a mí me parece que los consejeros estatales electorales, pues, no, en mi concepto, no ameritarían o no ameritan tener este fuero constitucional. Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, pues no me parece tampoco, pero en fin, ahí está. Los demás, bueno, y también te voy a decir quiénes tampoco, los secretarios. Aquí cuando dice los titulares de las dependencias de la Administración Pública Directa, como bien dijiste, que son los secretarios, el gabinete, yo en mi concepto, ellos no tienen por qué gozar de este beneficio. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Por un lado es la inviolabilidad de las opiniones y por otro lado es la inmunidad procesal, pero cuando un diverso poder te quiere debilitar o te quiere entorpecer o te quiere molestar o quiere removerte, pero los otros pues no me parece que debían de tenerlo. Ahorita voy a entrar a otro punto muy importante que es muy novedoso y me parece desconocido sobre
el procedimiento posterior a que ya desaforaron a alguno de estos funcionarios. Que también déjame decirte, en la historia de Sonora, de acuerdo a los estudios que hice, y ojalá haya alguien en la audiencia que pueda tener un dato diferente, que me ilustraría mucho, pero no encontré a ninguno, en la historia de Sonora. Desaforado. Así es. ¿Sí? No, a lo mejor no sé si algún alcalde por ahí, etcétera, puede ser, pero así alguien de algún cargo importante, de un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, nunca. Un diputado, un gobernador, es más, un secretario de Estado, pues no encontré ningún antecedente donde se hubiera llevado a cabo esta juicios políticos ha habido. Esa es otra situación. Juicio político. El juicio político es para cuando ocupan el cargo y entonces hay que removerlos, pero es para removerlos por la comisión de un delito como traición a la patria, un delito grave. Sí. A veces se confunde. Como bien creen que un juicio político lo van a meter a la cárcel. Es una declaratoria de procedencia. Aquí es una declaratoria de procedencia para dejarlo sin el fuero y que entonces quede a disposición de la autoridad común. Pero en el juicio político también, o sea, te lo digo honestamente, no puedo decir así categóricamente que no haya habido, pero de acuerdo a los registros que yo analicé, no encontré alguno. Sí, fíjate, creo que la comparecencia ante el Congreso local, creo que tampoco, o sea, una comparecencia en cuanto a ver, vas a venir a explicar esto. Creo que no había habido hasta ahora que Toño Estezarán lo solicitó la Comisión de Derechos Humanos, recordarás, ¿no? Por aquel asunto de los... De Istezón, ¿no? Sí, de los jubilados, sí, que les había quitado algunos derechos ya adquiridos, y pues la Comisión de Derechos Humanos, acá la del Estado, pues le emitió ahí la recomendación de que tenía que devolverles esos derechos, que no lo hizo. Lo solicitó ante el Congreso del Estado que lo citara a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos precisamente, y bueno, al final de cuentas pues tampoco hay aceptó nada, entonces solicitaron el juicio político y pues pero tienen que ser conductas verdaderamente graves, pues, ¿no? Ya ves, para el presidente de la República tiene que ser necesariamente traición a la patria o de ese nivel, pues, de faltas. Pero ahí es otro tipo de situación, otro tipo de procedimiento, porque al paso del tiempo que las comisiones estatales de derechos humanos solamente pueden emitir recomendaciones, y que originalmente se suponía que la idea era que la sanción que iba a tener el servidor público que no atendía la recomendación iba a ser vamos llamándole el castigo moral de la ciudadanía, que al ver que se publicaba en los medios que esa persona, que ese funcionario no había atendido esa recomendación, pues esa era la sanción. Pero pues a la hora de la hora, pues no creas que era una sanción que era muy preocupante. Así es. Entonces por eso se estableció y van subiendo de tono. Creo que ahora ya inclusive puede ser actualizar una sanción de acuerdo a la ley de responsabilidades de los servidores públicos cuando no cumplen con una recomendación, y por otro lado también tiene esa facultad la Comisión Estatal de Derechos Humanos de darle vista al Congreso para que el funcionario que no atiende esa recomendación vaya y exponga ahí los motivos por los cuales no ha cumplido, y que de alguna forma pueda ser objeto de una reprobación de los legisladores, que supone son los representantes del pueblo. Entonces, eso es hasta donde yo sé en ese tema, pero que son carriles y son procedimientos de diferente naturaleza a esto que estamos platicando. La Ley de Responsabilidades y Sanciones de Sonora, que es publicada el 26 de abril del 2022, que regula también en parte esta cuestión del desafuero, va más allá y hace una enumeración de quienes gozan de este fuero. Entonces dice, nuevamente el gobernador, diputados al Congreso del Estado, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Aquí va más allá, ya dice, magistrados de sus salas regionales, eso ya es ir más allá. Luego dice, y del Tribunal de Justicia Administrativa, ese ya estaba. Luego dice, el Fiscal General de Justicia. Luego viene y dice, secretarios y subsecretarios. Ya extendieron hasta los subsecretarios aquí, ¿sí? Entonces, si de por sí te decía que me parecía que los secretarios, pues no le encuentro yo el motivo, pero pues así está. Y aquí agregan, van más allá, agregan a los subsecretarios
presidentes municipales, síndicos y regidores de los ayuntamientos, y aquí este es otro agregado que fíjate que en el cual yo comulgaría: jueces de primera instancia y agentes del Ministerio Público, porque ellos en el día a día tienen que estar tomando decisiones importantes, delicadas, fuertes, y entonces creo que sí es prudente y viable que ellos también puedan gozar del fuero constitucional. Ahora viene una parte muy interesante que es muy novedosa, que también, no que yo sepa, a nivel nacional no hay otra entidad en la que haya un procedimiento de ese tipo. Una vez que ya al servidor público, vamos pensando que hubo, pues si no fue el gobernador, hubo una mayoría simple o absoluta, como dice aquí, y lo desaforaron. Se pone a disposición de la autoridad común, el agente del Ministerio Público ya judicializó, y bueno, dice aquí, el Supremo Tribunal de Justicia instruirá y sentenciará en única instancia los procesos penales en contra de los servidores públicos enumerados en el primer párrafo del artículo 146 de la Constitución Política de Sonora por los delitos previstos en los títulos 17º y 8º, que son delitos por hechos cometidos de corrupción, sujetándose a las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí no voy a meterme en el tecnicismo jurídico de si está facultado el legislador ordinario de Sonora para, válgame la redundancia, legislar sobre procedimiento penal, que es una facultad reservada exclusivamente a la Federación y que por eso existe el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que además es muy claro ahí no habla de distinciones por delito o por persona, de qué procedimiento se va a aplicar, siempre va a ser el mismo con sus variables en cuanto a sanciones o medidas cautelares, tomando en cuenta el tipo de delito o sanciones a aplicar, pero es muy uniforme, es muy esencial el procedimiento para cualquier tipo de delito. Pero aquí establece que ahora sí está el artículo 13 de la Constitución Política de la República, que establece que nadie gozará de ningún fuero. Hay nomás aquella excepción de la procedencia, pero el fuero quiere decir que tú no puedes tener un régimen especial para que te procesen o que te juzguen. Entonces aquí se establece que cuando ya está desaforado, en lugar de ir ante un juez de control, llevar la audiencia inicial en donde se va a determinar, primero se hace la imputación, luego viene el momento de la solicitud de vinculación, luego viene el debate de medidas cautelares, luego viene el debate de tiempo de investigación complementaria en su caso, luego viene, pues al tiempo que ya cuando acaba eso viene la audiencia intermedia, y después de la audiencia intermedia viene la audiencia de juicio. No, todo eso que está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aquí no. Aquí dice que en una sola instancia, ante el Supremo Tribunal de Justicia en pleno. Entonces como que se van a sentar los 7 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, y en ese momento pues ellos van a darle curso a la audiencia inicial, y entonces va a venir el Ministerio Público, va a hacer la imputación en frente de ellos van a instruir, y luego otra situación, pues también que es muy clara y que así debe ser el sistema acusatorio. El juez que debe dictar sentencia no debe de conocer de las audiencias previas para que no llegue contaminado al momento de dictar sentencia. Sesgado. Bueno, aquí no, es una sola instancia. Todo se va a dar ahí, la imputación, la vinculación, la audiencia intermedia, la audiencia de juicio, la sentencia. Digo, si es que entiendo lo que dice aquí la Constitución, esta ley de responsabilidades, ¿no? En su artículo 261 dice. ¿Eso fue cuando fue reformado? 26 de abril del 2022. Okay. ¿Qué es lo que sucedería en un momento dado si esto, pudiera considerarse inconstitucional? Pues si ya te juzgaron y te condenaron por esto, pues en un amparo ahí esto se va a regresar. Mira, nos mandan aquí un mensaje de la audiencia, dice: en 1983 fue sometido a juicio de procedencia el senador por Sonora Jorge Díaz Serrano. Mira, al respecto,
sí, efectivamente, tienen mucha razón, y sí hice una búsqueda de lo que ha habido también a nivel nacional, y son muy limitados. Aquí los puedo leer rápidamente. Fíjate, esto es de acuerdo con José Trinidad Lanz, un doctrinario, ¿no? Dice, hasta el 2012, en materia federal, existían solo 8 casos de desafuero en México. El primero fue José López Portillo y Rojas, el abuelo o papá, creo que es el papá de que fue presidente de México, que fue en 1900, debe ser el abuelo, en 1906. Luego en 1935 Manuel Riva Palacio. Luego en 1945 fueron Pedro Telles Vargas, Carlos Madrazo y Sacramento Jofre, que fueron desaforados en un mismo juicio de procedencia. En el 47 fue Félix Sireta Viveros, en el 83 Jorge Díaz Serrano, en 2004 René Bejarano, en 2007 Andrés Manuel López Obrador. El desafuero, ¿no? Sí, okay. Y en 2010... 2004 fue, ¿no? Andrés Manuel. Fue en 2007, dice aquí. Se equivocaron, porque okay, de hecho ya no, el 2006, acuérdate cierto, que fue candidato. Sí, el 2004 fue el desafuero. Exactamente, así es. Bueno, yo creo que más bien, sí, ok, 2007, pero 2004, como bien dices tú, y luego dice, y Julio César Godoy Toscano, en 2010. Godoy, sí, famoso, Godoy que se metió en la cajuela, sí. ¿no? Sí. Y luego aquí dice, y si a estos casos se agrega el más reciente, a ver, te vas a acordar, de Lucero Guadalupe Sánchez en 2016, suman total de 9 juicios de procedencia. Ella fue la que iba a visitar a Chapo Guzmán. Sí, entonces le consideraron como delito federal y por eso se ventiló allá en la federación. Muy bien. Entonces, pues se nos acabó el tiempo, aquí el chiquitín ya se le acabaron los brazos. ¿Te quedó algo ahí en el tintero? Fíjate que yo reviso los boletines de prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ayer emitió uno, que eso no sale todavía, el rapidito, lo comento nada más. Declararon inconstitucional una reforma aquí en Sonora, que fíjate, la promovió el municipio de Acuachi, pero lo interesante es esto, es que declaró que esa ley es inconstitucional porque no la discutieron lo suficiente, que obviaron. ¿Qué ley? No, dice aquí, invalidó el artículo 64, fracción 13 de la Constitución Política del Estado, reformado a través de la ley número 2, no sé exactamente cuál sería la temática, en el que se establecía, aquí está, en el que se establecía la facultad del Congreso local para suprimir los municipios que carecieran de elementos bastantes para proveer a su existencia política. Pero fíjate, nomás rapidito nomás, la Corte determinó que en sesión del Pleno del Congreso local se calificó de urgente y obvia resolución la discusión de la reforma constitucional sin establecer motivación alguna para la dispensa de su análisis en comisión. Es decir, cuando una ley al vapor, express, inconstitucional. Ok. Interesante. Sí. Dice Estela Mar, la ley de irresponsabilidades, creo que de manera, supongo yo, irónica, ¿no? La ley de irresponsabilidades para la protección de los servidores públicos del Estado de Sonora es un chiste. Bueno, pues ahí está. Si es un chiste, ¿cómo ves tú esa ley de responsabilidades? No es un chiste, pues si estás... se aplica a lo mejor como un chiste, claro, ¿no? Pero claro, yo creo que y no lo difunden, no lo divulgan, pero cuando estás encausado y estás sujeto a ese procedimiento, verás que no es un chiste. Pues ahí está. Órale, Estela, anímate a ser funcionaria ahí y pórtate bien, pero te portas bien, porque ya hay muchos que se portan mal, pero bueno. Muchas gracias, Rodolfo Montes de Oca. Nos vemos en 15 días por acá. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa, mensaje de nuestros patrocinadores y regresamos en 3 minutos. Ya está listo el historiador Jacobo Calles para seguir con esta serie de análisis sobre el rezago histórico en cuanto a las políticas públicas de Hermosillo. Regresamos.